Hola chicos, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y vamos a realizar la siguiente presentación. ¿Por qué tu termo es un genio? Descubriendo el aislamiento térmico. Siguiente, por favor. Los integrantes de esta presentación son Alteza Inciso María Fernanda, Vaquerizo Costa Selma, Castro Pinedo Romina y quien les habla, Causo Valle Sebastián. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con qué es un termo y cómo funciona. Un termo es un recipiente de doble pared, el cual puede ser de acero inoxidable o vidrio. Tiene un vacío intermedio, el cual ayuda a conservar la temperatura de líquidos. El vacío entre las paredes impide la transferencia de calor y la tapa hermética evita cambios de temperatura, conservando de esa forma el calor o frío interno. Hemos escogido ese tema con el fin de conocer esos principios y así poder innovar en envases térmicos y tecnologías, ya que esto ayuda a reducir pérdidas de calor, logrando mayor ahorro energético y minimizar costos. La importancia del aislamiento térmico en hogares y edificios es que el aislamiento mejora el confort térmico y va a minimizar las pérdidas de calor, lo cual hace que aumente la eficiencia energética y reduce emisiones contaminantes. En la industria ayuda a controlar las temperaturas en equipos y procesos y puede reducir hasta un 40% el consumo energético al optimizar el uso del calor. Esto lo vamos a aplicar en la fisicoquímica, según la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, la cual va a ser explicada posteriormente, y la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía y equilibrio térmico. Al aislar el contenido del termo retrasa el equilibrio térmico, manteniendo la temperatura así estable por más tiempo. Los objetivos de nuestra investigación tenemos como general analizar cómo el aislamiento térmico del termo conserva la temperatura de las bebidas y qué principios físicos van a intervenir. Y como objetivos específicos tenemos describir el diseño y funcionamiento del termo y aplicar la primera ley de la termodinámica y el concepto de entropía, así como también evaluar la eficiencia energética y el impacto sostenible del uso de termos. Ahora veremos lo que es materiales y mecanismos del aislamiento. Bueno, en la estructura del termo son doble pared interna y externa. También dentro tiene un vacío entre las paredes y también tiene tapas y sellos herméticos, así como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, en los materiales usados es el acero inoxidable, el vidrio, plástico, la espuma aislante y cada material aporta resistencia, aislamiento y durabilidad. También así pueden apreciar en la imagen que adjunté en archivo. Ok. ¿Cómo evitar la pérdida de calor? El vacío evita la conducción y la convección. El metal refleja la radiación térmica. Las tapas herméticas evitan la evaporización o ingreso del aire. Y así el termo conserva el frío o calor durante más tiempo. Ya. A continuación voy a explicar qué es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico estudia cómo los materiales reducen el intercambio de energía con su entorno. Y en el caso del termo que hemos escogido, su diseño de doble pared con vacío minimiza los mecanismos de transferencia de calor, los cuales son tres: la conducción, convección y radiación. Y gracias a ello, el contenido conserva su temperatura por largo tiempo, mostrando cómo los principios físico-químicos pueden aplicarse en los objetos cotidianos. Siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos de transferencia de calor, como bien acabo de mencionar, son tres: conducción, convección y radiación. Cada uno interviene en la pérdida o conservación del calor dentro del termo, y su control es clave para el aislamiento térmico. Siguiente, por favor. Ahora, a continuación, vamos a ver una representación de los mecanismos en el termo. Como bien mencionó mi compañera, el termo tiene un tapón exterior e interior y tiene paredes interiores y exteriores, y entre ellas hay un vacío. Y también hay paredes reflectantes que vamos a ver a continuación. Para empezar, tenemos la conducción. En el termo, el espacio vacío entre las paredes elimina prácticamente esa transferencia, ya que no hay partículas que conduzcan el calor. Por ello, el vacío es el mejor aislante térmico frente a la conducción. En el caso de la convección, igual, en el termo el espacio vacío entre las paredes elimina prácticamente esa transferencia, porque la convección no dice que se transfiere calor mediante el movimiento de partículas. Mayormente se utiliza el aire o el agua, pero como hay un vacío entre las paredes, no hay convección. Y la radiación térmica es energía emitida en forma de ondas electromagnéticas.
Las paredes metálicas reflectantes del termo poseen baja emisividad, lo que refleja la radiación infrarroja e impide que el calor se disipe. Así, el termo actúa como una barrera que bloquea la radiación, complementando su aislamiento junto a la conducción y convección. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la primera ley de la termodinámica que también mencionó mi compañera. Según la primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y está representada mediante la siguiente ecuación. Variación de U significa energía interna, es igual al calor menos el trabajo. El calor representado por la Q y el trabajo representado por la W. Y en un termo ideal, no hay intercambio de calor ni trabajo con el ambiente. Es decir, que el calor y el trabajo van a ser cero. Y por ende, la energía interna también va a ser cero. Esto significa que la energía interna se mantiene constante y la temperatura del líquido no varía significativamente. Y por último, la entropía. La entropía representa el grado de desorden o dispersión en la energía. Se representa mediante la letra S. Y en el termo, el flujo del calor hacia el exterior es mínimo. Eso quiere decir que sus partículas están de forma ordenada, como se puede ver en la imagen. Por lo que la variación de la entropía es muy baja. Y esto retrasa la llegada al equilibrio térmico con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos de ejemplo, estamos en una temporada de invierno y uno lleva a su centro de estudios un termo con agua caliente. A pesar de que la temperatura ambiente sea de 18 o 19 grados centímetros aproximadamente, el termo se mantiene caliente. Esto debido a la baja entropía que presenta. Siguiente, por favor. Y a continuación vamos a ver el experimento con mi compañera. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre un experimento que hemos realizado todos como grupo. Este experimento es muy comparativo y bueno, se realizó básicamente para validar principios físico-químicos, ¿no? Como el aislamiento térmico. Este experimento también se va a centrar en cuantificar la eficiencia del aislamiento con respecto a un termo comercial y también comparándolo con un vaso de plástico y un vaso de acero inoxidable. Ahora los materiales, siguiente por favor. Bueno, los materiales tenemos como primera imagen a la taza medidora que se va a utilizar para obtener una medida de 300 mililitros de agua. Luego tenemos al termo, a un vaso de plástico, un vaso de acero, agua caliente, termómetro y un cronómetro. Siguiente por favor. Bueno, para el procedimiento se colocaron los tres envases, uno al lado de otro, sobre una superficie plana, en el mismo ambiente, lejos de corrientes de aire, ventanas abiertas o aire acondicionado. Se va a calentar aproximadamente 1 litro de agua hasta alcanzar una temperatura alta y estable. No necesariamente tiene que llegar a hervir, ¿no? Y bueno, nosotros la temperatura llegó hasta un rango de 86 grados centígrados hasta 87 grados centígrados al momento de realizar el experimento. Se va a hacer la medición de 300 mililitros de agua caliente con ayuda de la taza medidora y se va a vertir rápidamente en el termo. Se va a repetir el proceso también con el vaso de acero y el de plástico. Se va a iniciar con el control del tiempo y bueno, se va a tomar la primera medida con el termómetro colocando el instrumento en el centro de los envases, ¿no? Y estas medidas de la temperatura se van a realizar cada 5 minutos durante 1 hora, anotando las temperaturas observadas. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar los resultados. Tenemos la variación de tiempo cada 5 minutos en un rango de 1 hora. Tenemos las temperaturas del termo, las temperaturas del vaso de acero y el del vaso de plástico. Los tres empezamos con 85.5 grados centígrados. Y al costado observamos una gráfica de temperatura versus tiempo, ¿no? Observamos que la línea naranja es la de temperaturas del vaso de acero, la gris es la del vaso de plástico y la del termo es la azul, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora un poco las interpretaciones. Se va a mostrar en el vaso de acero que la pérdida es más drástica, cayendo de 85.5 a 28 grados centígrados, con una variación de 57.5 grados centígrados. Y bueno, esto se debe a la alta conductividad térmica del metal, que transfiere calor eficientemente por conducción a sus paredes y luego al aire. Siguiente, por favor. En el caso del vaso de plástico se muestra una pérdida de calor significativa, pero un poco más lenta que la del metal, ¿no? Cayendo de 85.5 a 40 grados centígrados, con una variación de 45.5.
Y esto se debe a que el plástico, que es un peor conductor que el metal, retiene mejor el calor. Pero la pérdida sigue siendo alta, ¿no? Siguiente. Y por último, bueno, en el caso del termo se va a mostrar una mayor eficiencia de aislamiento sobresaliente, pues, ¿no? Cayendo de 85.5 a 70.1 grados centígrados, tan solo con una variación de 15.4. Esto se logra gracias a que el termo demuestra su inteligencia al inhibir los tres mecanismos, ¿no? Como mencionó mi compañero Sebastián. Siguiente, por favor. Y bueno, para culminar, hablamos un poco de las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que el diseño del termo sí es una aplicación genial en la fisicoquímica, gracias a su doble pared y vacío, con un propósito de no perder calor. Como segunda conclusión, se observó también que hay tres formas en las que se escapa el calor. En el caso del vaso de metal, se perdió súper rápido por conducción. En el caso del plástico, por convección. Y bueno, el termo ganó porque su diseño bloquea las tres formas al mismo tiempo. Como tercera conclusión, tenemos que sí se evaluó el papel fundamental de los materiales, gracias a las curvas de enfriamiento, a la comparación de estos. Y bueno, como última conclusión, esta va a conectar con la primera ley de termodinámica. Y bueno, se observa que el termo es casi un sistema aislado, ¿no? Como no deja salir el calor, su energía interna se queda casi igual. Siguiente. Bueno, muchas gracias, eso es todo.